Mis hermanos, siempre es una dificultad predicar el Evangelio. Pero cuando el hermano Abelardo me antecede, siempre deja la comida precalentada. Él deja el plato servido y es mucho más fácil. Gracias por eso, hermano. El Señor lo usa grandemente y para mí es un descanso que Él predique una semana antes que yo, porque si fuera al revés estuviera preocupado. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto en el libro de los Hebreos. Y yo quiero que deje lo que sea que esté haciendo y preste atención porque esto va a ser rápido y necesito dejar el fundamento de lo que vamos a estudiar. Así que preste mucha atención, va a ser muy rápido, pero necesario. Los capítulos 1 y 2 del libro de Hebreos nos dicen de Jesús lo siguiente. Jesús es el heredero de todo. Él es la causa de la creación y también es quien la sustenta. Además, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen de su sustancia. Nos dice que Jesús es mucho superior a los ángeles. En el capítulo 3 dice que Jesús es mucho mayor a Moisés y que Él es el reposo prometido. Cristo es el verdadero reposo. Nos dice también el capítulo 4 que Él en su humanidad, escuche bien, sufrió como todos nosotros, pero Él fue victorioso sobre el pecado. Nos dice el capítulo 5 que Él es el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y nos dejan ver los últimos pasajes que Jesús es un sacerdote diferente y superior por el orden de Melquisedec. Tenemos entonces, mis hermanos, un panorama muy detallado de quién es Cristo. Recuerden que probablemente el libro de Hebreos fue escrito a una población que eran judíos creyentes en Cristo. ¿Y por qué es necesario que sepamos esto? Mis hermanos, porque el autor de Hebreos está prácticamente reemplazando todo lo que ellos sabían. El autor de los Hebreos le está diciendo, ustedes saben eso muy bien, yo les voy a revelar cosas del cielo. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Y es muy fácil comenzar así, porque dice el autor, que recuerden que no sabemos bien quién es. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Y cómo es nuestro sumo sacerdote? Como lo dije hace un momento, tiene todas esas cualidades. El cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahí está nuestro Jesús, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El verdadero tabernáculo. La palabra sacerdote tiene varias connotaciones en la Escritura. Un sacerdote es el veedor de las cosas espirituales, es el encargado de ver las cosas espirituales. Un sacerdote también es alguien apartado para los oficios santos. Hay una diferencia entre el sacerdote y el profeta que es básica. Ojo, hay personajes en la Biblia que cumplieron las dos labores, pero la función principal del profeta es la que hacemos nosotros aquí los domingos, es recibir la palabra de Dios y transmitirla a la congregación. Pero el sacerdote intercede por la congregación delante de Dios. Es al contrario. Pero no nos quedamos ahí. Dice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Yo no sé si usted está tan maravillado como yo, pero tal sumo sacerdote está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Es decir, aquel perfecto y verdadero sumo sacerdote es el encargado de nuestras cosas eternas. Eso me da paz, porque Él no se equivoca, porque Él es perfecto y Él es el que se encarga de esas cosas. Versículo 2,
ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo. Anótelo para su casa, pero Apocalipsis 11:19 nos cuenta sobre el santuario celestial, el tabernáculo verdadero. Y cantamos hace un momento, deseo unir mi canto al del grupo Sacro Santo. Y si ese es un verdadero sentir, tenemos que saber dónde vamos a llevar a cabo esa función. El autor de este pasaje sigue elevando a Cristo muy por encima de los profetas y los sacerdotes del Antiguo Testamento. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9, nos cuenta sobre la ascensión de Cristo. ¿Se acuerdan? Cristo está hablando, los discípulos están ahí con él y dice que empezó a ascender y desapareció en una nube. Se aparecen unos ángeles y dicen que ese mismo Jesús que han visto ascender de esa misma manera vendrá. 10 días después, el apóstol Pedro está hablando y en Hechos capítulo 2, versículo 34, dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Está citando un salmo, el Salmo 110. Pedro entendió dónde era que Jesús iba a llevar a cabo su función sacerdotal. Y era a la diestra del Padre, igual que en Marcos capítulo 16, 19 y Apocalipsis 4 nos hablan también de eso mismo. Nuestro sumo sacerdote está a la diestra de Dios y lo más importante es que Él está allá con su sacrificio finalizado. No hay nada que agregar. ¿Recuerdan la palabra de Cristo en la cruz? Tetelestai, consumado es. No hay nada que agregar. El sacrificio fue hecho completamente. Y ese sumo sacerdote está ahí para servirnos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Búsquelo, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Tiene plena confianza en eso? Si pecamos, tenemos a quien acudir, a Jesucristo el justo. Tal sumo sacerdote tenemos. Dice el versículo 3 de Hebreos capítulo 8, el texto donde estamos estudiando, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste, hablando de Cristo, tenga algo que ofrecer. Y escuche bien lo que dice el versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Esto nos da una pista sobre la fecha de escritura del libro de Hebreos. Algunos comentaristas creen que el templo todavía estaba en pie porque se estaba presentando ofrendas. Pero el énfasis del autor aquí es que Jesucristo, bajo la ley terrenal de Moisés, no calificaba como sacerdote. El hermano Belardo nos mencionó la semana pasada que Jesús era de la tribu de Judá y los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví, descendientes de Aarón y de Moisés. Y Jesús no lo era. Por consecuencia, bajo la ley de Moisés, bajo el sacerdocio levítico, Jesús no calificaba. Y es que su ministerio no era terrenal, porque los sacerdotes arónicos y levitas morían. Se acababa la intercesión. Era imperfecto. Mientras tanto, nuestro sacerdote es de un orden mayor. Dice el versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Figura y sombra. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, las historias no terminan allí. Falta algo esencial, y es Cristo. Hemos hablado de tipo y antitipo, y quiero explicar un poco de eso. No me voy a adelantar porque en el capítulo 9 yo creo que el predicador que le toca lo va a hacer.
Pero un tipo y un antitipo son situaciones o personas generalmente en el Antiguo Testamento que prefiguran un hecho del Nuevo Testamento. Yo sé que es complicado, ya lo voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, ¿usted recuerda la serpiente que el pueblo de Israel levantó en el desierto? ¿Se acuerdan? Hubo una serpiente que empezaron a morder al pueblo y las personas se morían. Y dijeron, bueno, hagamos una serpiente y todos los que miren la serpiente serán sanos. Eso no es idolatría, ¿acaso? Es extraño, ¿verdad? Eso hubiera quedado extraño si no hubiera consumado la obra de Cristo. Pero Jesús, en Juan capítulo 3, lo explica. Y dice, porque como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado en la congregación para que todos los que miremos al Hijo de Dios seamos salvos. Y después viene, eso es Juan 3:14, después viene Juan 3:16, el famoso pasaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, amén, mas tenga vida eterna. ¿Se acuerdan de Jonás? 3 días en el vientre del pez. Y a los niños de la escuela dominical les encanta esa historia. Y la mayoría se la sabe. Sí, porque Jonás no quería ir a Nínive. Y un gran pez lo tomó y lo devoró. Y lo dejó 3 días después. Y ¡oh! Hace poco en el sur de Chile pasó algo parecido. Una ballena se tragó una persona y la... Pero eso no hubiera quedado más que una historia maravillosa si el Señor Jesús nos dice, como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Hijo de Dios estará 3 días en la tumba. Mis hermanos, lo que ocurre en el Antiguo Testamento nos señala a Cristo. ¿Se acuerdan a Israel saliendo de Egipto? Maten un cordero, pinten los dinteles de la puerta y la muerte no llegará a ustedes, pues ese cordero era temporal, por esa noche nada más. Años después, cientos de años, miles de años después, ahí estaba el verdadero cordero que nos iba a salvar de la muerte y que nos iba a librar de la esclavitud, pero no de la esclavitud física y política como el pueblo de Israel, de la esclavitud y la muerte del pecado. Ese es el sacrificio de Cristo, los cuales sirven de figura y sombra de las cosas celestiales. Miren una sombra. Yo ayer, por cierto, ayer en la tarde estaba aquí en el templo y los parlantes hacían sombra en la pared. Y yo veía una caja en la sombra, era una especie de cuadrado negro en la pared. Porque la luz generaba sombra detrás del parlante. Pero si yo no me acerco y veo con detalle, no reconozco que es un parlante. A eso se refiere. Las personas que vivieron antes de Cristo veían lo que parecía ser. Nosotros, gloria a Dios, en retrospectiva vemos lo que es. Vemos a Cristo crucificado. Por eso tenemos un gran sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote ha dejado un nuevo pacto. Y este pasaje me daba un poquito de miedo. Dice el versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿El de quién? El de Jesús. Cuando es mediador de un mejor pacto. ¿Por qué? Establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, cual el que hizo con el pueblo de Israel, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Mis hermanos, yo le doy gloria a Dios y exalto a Cristo porque nos hizo parte del nuevo pacto. Porque no andamos como locos buscando quién será el Mesías. Usted abra su Biblia en Mateo, Marcos, Lucas y Juan y lo va a ver ahí, como lo describe el Antiguo Testamento. Nacido de una virgen, circuncidado en el día que tenía que serlo, nacido en la ciudad de Belén, descendiente de David. Todo lo que la Escritura dice se cumple en Cristo. De Egipto llamé a mi hijo. Todo lo cumplió nuestro sagrado Señor.
Hay un comentario que me gusta cuando se habla en relación a la cena del Señor y la Pascua judía. El comentarista dice, cuando nosotros miramos nuestra historia de salvación hacia atrás, no tenemos que llegar a Egipto, sino a la mesa de la última cena. Porque aquella liberación fue por un momento. Y mire usted que fue así. Porque apenas cruzaron el Jordán, pasaron 40 años más vagando en el desierto. Y solamente Josué y Caleb entraron de esa generación a la tierra prometida. Esa fue la liberación. Pero la liberación o el pacto que se selló aquella noche, cuando el Señor Jesús dice en Mateo 26, 27, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada para remisión de los pecados, ahí es el pacto eterno, celestial, el que nos asegura la vida eterna, el que nos limpia del pecado. Vamos por favor a Mateo capítulo 26, versículo 27, y léalo conmigo. Mateo capítulo 26, versículo 27 en adelante. Siempre leemos este pasaje, o el que está en 1 Corintios 11, cuando hacemos la cena del Señor. Dice Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, y tomando la copa, está hablando de Jesús, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo desde ahora que no beberéis más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermanos, esto es maravilloso. Las bodas del Cordero son una realidad. Y ahí estaremos con Jesús. Yo voy a estar ahí. Espero que usted también. No sé si usted entiende lo que significa el sacrificio en el Antiguo Testamento. Voy a explicarlo rápidamente. Imagínese que usted llega a un juicio. Ahora hay una noticia muy sonada de un juicio, ¿no? Que algo salió mal. No sé bien qué fue, pero ahí sale mucho. Imagínese un juicio donde usted llega y hay un asesino. Y el juez dice, ¿usted es el asesino? Sí. ¿A cuántos mató? A 5. Ah, muy bien, dice el juez. Váyase para su casa. ¿Eso sería justo o injusto? ¿Sería justo o injusto? Dios no es injusto. Dios no es corruptible. Y Él tiene que castigar al culpable. Por eso, en el Antiguo Testamento, el culpable llevaba un animalito. Ponía las manos sobre ese animalito en símbolo de que entregaba el pecado al animalito y el animalito era sacrificado. Y eso tenía que hacerlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Sacrificio sustitutivo. El culpable heredaba la culpa al animalito y el animalito pagaba con su vida. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Él siempre es el mismo y Él ha dicho que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El culpable debe ser castigado por la justicia de Dios. Pero aquí no hay ningún animalito. No hay que traerlo ya. Amén. El Cordero, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se ofreció a sí mismo por los pecados de muchos. Y Él muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestra confianza eterna, mis hermanos, está en la vida perfecta de Cristo. Él me hizo acepto en el amado, dice la Escritura. Mi sumo sacerdote está constantemente intercediendo por mí. Mi sumo sacerdote y la tía Patty me trajo saludos de mi amigo Nicolás. Y yo anoche reflexionaba en esto y me acordé de una enseñanza que me dio Nico. Y él me decía, imagínate, Ángel, que yo voy a tu casa. Tu papá no me conoce. Y entro a tu pieza y saco el cargador del teléfono de tus cajones. Si tu papá me agarra, me va a botar con la policía de ahí. Porque no me conoce. Es diferente que yo llegue y le diga, mire, yo vengo de parte de Ángel.
Ángel me dijo que su cargador se había quedado aquí en el segundo cajón, al lado de la cama, y vengo a buscarlo. Ah, cómo no, mijo, pase y búsquelo. ¿Ven la diferencia? Yo vengo en nombre de Ángel. Y todo lo que pidieres en mi nombre, se os dará. Nosotros vamos en el nombre de Cristo. Cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios algún día, Él va a ver a Cristo, no lo va a ver a usted. Va a ver las obras de Cristo, la obediencia de Cristo, el sacrificio perfecto de Cristo. Y por eso tenemos entrada al cielo. Y este nuevo pacto trae consigo bendiciones. Y yo quiero que nos llevemos por lo menos 3 de ellas en nuestra mente la mañana de hoy. Versículo 8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Qué está diciendo aquí? Recuerde el público original del libro, probablemente judíos que se habían convertido al cristianismo. Por eso le está diciendo: yo con sus padres cuando salieron de Egipto hice un trato, hice una alianza, hice un pacto. Este es diferente porque ellos no permanecieron en mi pacto, mis hermanos, y esta es la declaración más fuerte de este pasaje. Esta es la declaración más fuerte de este pasaje. Dice el Señor: yo me desentendí de ellos. Imagínense. Eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. No tener la Escritura en las manos y no tener el amor de Dios. Es imposible vivir así. Romanos dice que ni la muerte, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni potestades, ni ángeles, ni nada nos puede separar del amor de Dios. El salmista decía: ¿a dónde huiré, Señor, de tu presencia? A donde yo vaya, ahí estás tú. Este pacto nuevo no es algo improvisado. El autor de Hebreos está citando Jeremías 31:31, que por cierto fue escrito como 500 o 600 años antes de Cristo. Por lo tanto, es algo que Dios ya tenía presupuesto y eso nos da tranquilidad. No fue que Dios se levantó un día y dijo: ¿cómo hago para arreglar lo que pasó? No. Desde la eternidad, dice la Escritura, Él pensó en nosotros. ¿Y cuáles son las bendiciones que nos deja? Bueno, lo primero es que las leyes no son un objetivo eterno. Recuerde usted que en el Antiguo Testamento estaban las piedras de la ley, ¿cierto? Estaban las tablas. Dios había escrito y existen en el Antiguo Testamento más de 600 mandamientos a los cuales el hombre tendría que apuntar. Sin embargo, dice el versículo 10 de Hebreos capítulo 8, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y escuche lo que viene a continuación. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ya no es algo que perseguir. Ya no es algo que debemos ir a buscar y cumplir. El legalismo judío había de cumplir las leyes porque ellas estaban escritas en un listado. Mire lo que dice Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, exteriormente me honra. Y recuerde que Jesús tuvo mucho más problemas con los fariseos, que era la rama conservadora, entre comillas, del judaísmo, que con los saduceos. Jesús tuvo más problemas con los fariseos y los escribas, que eran los más conservadores, que con los otros. Porque de labios me honran. Lo mismo que dice Isaías por allá cuando el Señor lo llama: pobre de mí, muerto soy, porque pertenezco a un pueblo de labios inmundos y estoy frente a la presencia del Señor. Pero hoy, iglesia, estamos refugiadas en un nuevo pacto. Y dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué significa esto? Cuando la gente hoy escucha
poder en el pseudo evangelio que anda por ahí. Es que el Señor me dio poder y yo voy a declarar. No, eso no se refiere a eso. Y es claro el texto, muy claro, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, sí, pero ¿poder para qué? Para hacer buenas obras, de amor y de dominio propio. Y dice la Biblia, y recibiréis poder cuando haya venido, Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para declarar, para profetizar. En cierto sentido sí, ¿no? Pero no. Y me seréis testigos para ir a evangelizar. Porque el Espíritu Santo de Dios, que es parte del nuevo pacto, ahora mora en nosotros. Ya no habitaré más en templos hechos por manos de hombre. Y el Espíritu Santo ahora mora en nosotros. No tenemos excusa, mis hermanos, para no hacer el bien. Tenemos todas las herramientas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tenemos la capacidad hoy de hacerlas. Segundo beneficio, segunda bendición de este pacto. Y si usted con esto no va a glorificar a Cristo, yo no sé qué más puede despertar su corazón. Hoy podemos tener una relación personal con Dios. Podemos ir a Él. ¿Usted se acuerda que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y debía ir preparado? Porque si había un pecado, él iba a morir ahí. ¿Se acuerda de eso, verdad? Eran varias secciones del templo. El sumo sacerdote entraba, incluso entraba atado, porque si moría adentro nadie más podía entrar. Recuerdo también aquel episodio donde el arca del pacto se iba a caer y alguien la intentó sostener y murió en el momento. Cuando los filisteos la secuestraron, una gran enfermedad azotó esa tierra, porque la presencia de Dios estaba reservada para los que estaban guardados en santidad. Y seré a ellos por Dios, dice el versículo 10, y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Dios pasa a morar en cada uno de nosotros cuando creemos en Cristo como Señor y Salvador. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivimos nosotros. Cristo vive en mí. Yo no sé si usted está dimensionando esto, pero el autor del universo, el que hizo todo con el poder de su palabra, recuerde que dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y ese verbo era Dios. Ese verbo, ese logos que creó el universo, ahora habita en nosotros. Y nos hizo partícipe de su naturaleza divina, dice la Escritura. Tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Mire cómo vivía el pueblo de Israel. Si no había sacrificio, había problemas. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Siempre me quedo corto cuando me toca explicar ese pasaje, Cris. Abba Padre. Miren, para más o menos tener una idea, siempre esos ejemplos son imperfectos, pero si mi hijo más pequeño, Ángel David, se quedara en la casa de alguien de ustedes y quizás en la noche tuviera frío, quizás por vergüenza no se pare y no vaya a pedir cobijo porque no tiene la misma confianza que ir conmigo. Pero si estoy yo ahí, va a ir, papi, tengo frío. Primero porque él sabe que puede hacerlo. Y segundo porque él sabe que yo voy a resolver. Los papás sabemos que es así. Si nos tenemos que quedar sin nosotros, sin la cobija, se la vamos a pasar. Es así. Abba Padre. Usted puede ir donde Dios directamente, con toda confianza.
con toda tranquilidad. Mi hermano, esto es maravilloso. Usted no va a morir por entrar en la presencia de Dios hoy en día. No porque Dios disminuyó sus estándares de santidad, sino porque Cristo le ha dado la santidad de Él a usted para que usted pueda entrar confiadamente al trono de la gracia y pedir misericordia. Si usted no sale de aquí glorificando a Cristo con eso. Imagínense, yo pensaba y uno de mis héroes de la Biblia es David. David es uno de mis héroes de la Biblia. Obviamente está Cristo y están, pero para mí David peleaba con leones, mató a un gigante, era un estratega increíble, su corazón era conforme al de Dios, un hombre que usted lee los Salmos y es el libro más teológico de la Biblia en teología propia, usted conoce a Dios perfectamente leyendo los Salmos. Yo, David, ¿cómo me hubiera gustado conocer a mi hermano David? Pero ahora doy gracias a Dios por haber nacido en los 90, no voy a decir porque yo puedo mirar hacia atrás y ver a Cristo. Y ver a Cristo crucificado por mí en la cruz del Calvario. Y ver a Cristo abriendo ese camino que era intransitable. Ver a Cristo cumplir su ministerio, decir, consumado es. Y al tercer día, ver esas personas que lo fueron a buscar, aquí no está. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que ha resucitado? Y ahora saber que Él está a la diestra de Dios, cumpliendo su función de sacerdote. Él es el sacerdote y el sacrificio. Mis hermanos, los judíos tenían que llevar un animal perfecto para el sacrificio. Y Cristo dijo, no hay perfecto, yo voy. Y lo que más me hace ruido en la cabeza, por mí, vil y menospreciado, por mí, pecador, mal agradecido, mal hijo, mal padre, mal esposo, el perfecto murió por mí. Y hoy está sentado a la diestra del Padre y cada vez que yo me resbalo voy, Señor, ayúdame. ¿Cómo no, hijo? Señor, ayúdame. ¿Cómo no? Confiesa tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. ¿No le parece eso maravilloso? Mis hermanos, dice que cuando Jesús nació, todos investigaron diligentemente dónde habría de nacer el Mesías. Y se confundieron. No, en Belén de Judá. No, pero es que allá dice que en Nazaret. De Egipto llamé a mi hijo. Y estaban, me imagino esos escribas. Si hubiera existido la inteligencia artificial, la colapsan, yo creo. ¿Cómo hacemos? ¿Dónde es? Yo solamente tengo que abrir la Biblia. Y sé quién es el Mesías prometido. Y lo más bello de todo es que ya no hay gentil, ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni mujer, ni hombre, porque todos somos un solo pueblo. Dios promete olvidar mi pecado. Tercera promesa. Dice el versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias. Recuerde, si usted llegaba injusto delante de la presencia de Dios, iba a morir. Irrevisiblemente, dice la Escritura. Pero dice el Señor, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mis hermanos, Dios promete a los que formamos parte del nuevo pacto que nuestros pecados ya no serán tomados en cuenta. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Yo no sé qué más tengo que decir para que nosotros glorifiquemos a Cristo. Porque podríamos analizar el sacrificio en la cruz. Mis hermanos, usted ha dimensionado que cuando Cristo, durante sus 33 años, caminaba a cumplir la ley a Jerusalén, todos los años
porque así lo dice la Biblia, lo hacía por usted. ¿Ha dimensionado eso? Cuando Cristo iba a cumplir la ley, lo hacía por nosotros. Pensaba en nosotros. Su vida perfecta, sin pecado, fue por nosotros, su pueblo. Y no ha terminado su labor. Él va a volver por ese mismo pueblo para tenernos eternamente con Él. No le bastó con salvarnos, sino que además va a compartir la eternidad con cada uno de nosotros, y eso es maravilloso. En conclusión, iglesia, ustedes y yo tenemos un magnífico sumo sacerdote que nos ha dado una maravilla de pacto, no imperfecto, no temporal, no con fecha de vencimiento, sino uno eterno. Y usted no tuvo que poner nada. Fue por gracia. Fue por gracia. Honremos ese pacto con nuestras vidas. Todo lo que yo dije, todo lo que acabo de decir queda sin sentido para aquellos que no honran ese pacto con su vida. Piedra preciosa para aquellos que creen en Él, pero piedra de tropiezo para los que no creen. Ese es mi Jesús. Y está ahí, dispuesto a que cualquiera vaya delante de Él y pida perdón por sus pecados y entrará en la familia de Dios. Y si alguien nos visita y si desea formar parte de este nuevo pacto, si alguien que está aquí dice, no lo había visto así. Siempre he dicho que Jesús es la persona en la historia que es más fácil para enamorarse de Él. Si usted hoy se ha enamorado de Cristo y ha dicho, yo necesito ese Salvador, también está dispuesto para usted. Solamente tiene que creer. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Es todo lo que tiene que hacer. Por favor, inclinemos los rostros, vamos a orar.